Se habló del preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Se habla de los anticonceptivos para el tema del acné, para tratamientos que no son anticonceptivos. Nosotros la invitamos a la doctora Barabale para preguntarle un poco todo esto, ¿no? Si en la primera relación sexual se puede quedar embarazada. Lucrecia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Doris? Buenas noches. Bueno, ¿se puede quedar embarazada en una primera relación sexual? Sí, la respuesta es sí. Por eso la importancia de los métodos anticonceptivos que vamos a tratar. Claro, ahora. Hay muchísimos, ¿no? Porque si uno se pone a googlear, se pone a ver, hay muchísimos. Pero bueno, la especialista, la médica, es la que tiene que decidir en cada caso. Sí, hay muchos y por eso los clasificamos. Podemos clasificarlos en si son hormonales o no hormonales, si son de corta duración o larga duración, si son reversibles o irreversibles. Sí. Y lo que se hace es en forma consensuada con la paciente, se charla, o sea, primero, si lo busca solo como método anticonceptivo o porque tienen muchos beneficios que van más allá de la anticoncepción. Claro. Entonces es una charla médico-paciente para decidir cuál es el más apropiado para esa paciente. Claro, porque a veces hay menstruaciones abundantes y en ese caso se dan... Exactamente. O sea, uno le pregunta, por ejemplo, lo de las menstruaciones, como decís vos. O sea, hay mujeres que nos consultan porque sangran mucho con la menstruación, o tienen menstruaciones dolorosas, o tienen menstruaciones que duran más de 7-8 días, menstruaciones abundantes, lo que nosotros llamamos sangrado menstrual abundante, o que tienen acné, o que tienen trastornos en el ciclo, por ahí no menstruan todos los meses, o mujeres en la perimenopausia, donde muchas veces los indicamos, una de las indicaciones es para la prevención ósea. Estos son los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos. Cuando decís irreversibles, Bueno, porque justamente una de las formas de clasificar los anticonceptivos es si son reversibles o irreversibles. Sí. Y esto tiene que ver en cuanto a la fertilidad. Viste que por ahí está lo de, o sea, ¿producen infertilidad los anticonceptivos? No, o sea, los irreversibles sí, porque lo que es no retorna la fertilidad. ¿Y cuáles son estos métodos irreversibles? Son dos. En la mujer, la famosa ligadura tubaria o ligadura de trompas. Y en el caso del hombre, lo que se llama la vasectomía, que consiste en, así como en la ligadura, lo que hacemos es seccionar o cortar las trompas del útero. En el caso de la vasectomía, lo que secciona o lo que se corta son los conductos deferentes. Sí, ¿tenés idea si los hombres acceden a este tipo o les cuesta? Les cuesta, Dori. Sí. La verdad que les cuesta. ¿Por qué? Sobre todo porque otro de los mitos es si afecta lo que es la erección y la eyaculación. No afecta para nada. O sea, eso es importante, hacer hincapié en no van a tener ningún problema en cuanto al deseo sexual, en cuanto a la frecuencia, en cuanto a las condiciones. Y le hacen un gran favor a la mujer también. Totalmente. Nos cuidan. ¿Por qué? Justamente. Y aparte, así pueden, o sea, lo que hablamos es de vivir el sexo en forma... libre en el sentido de que no ese miedo de ¿quedo embarazada? ¿No quedo embarazada? ¿Qué otra de las cosas, viste cuando hablamos de la clasificación, otra de las cosas es importante, no solo que actúan como anticonceptivos, sino que previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y acá es importante, porque hablamos recién, hicimos hincapié de ¿quedo embarazada o no quedo embarazada? Sino, me cuido de estas enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales. Los únicos métodos que nos protegen son los famosos métodos de barrera, como ser el preservativo, tanto masculino como femenino. El femenino, ¿cómo lo usan las chicas? ¿O cuesta también? Cuesta porque tiene que ver también con el autoconocimiento de su aparato reproductor. La verdad que es más comúnmente aceptado lo que es el preservativo masculino. Claro. Uno a veces piensa hasta cuándo la mujer, bueno, ya adulta, que se le está retirando la menstruación,
tiene que cuidarse? Hay varios trabajos en cuanto a esto, Dori, pero la idea es 50 años, se toma entre 50 y 55 años. Y también tiene que ver, los 50 años va a depender de su última menstruación. Si es una mujer que dejó de menstruar antes de los 50 años, se espera 2 años que continúe con el método anticonceptivo. Si dejó de menstruar después de los 50 años, con 1 año posterior a esto, o sea, su última menstruación, es suficiente el cuidado anticonceptivo. Y yo te decía de los 55 años. Muchas veces lo que hacemos es charlar y pactar con esa paciente porque como hablamos de los beneficios no contraceptivos, por ejemplo, ¿te acuerdas que la otra charla había sido de el climaterio y de los síntomas? Bueno, los famosos calores. Muchas veces para los calores, para los trastornos en la menstruación, para los trastornos en cuanto a la sequedad vaginal, en cuanto al deseo sexual, muchas veces preferimos dar anticonceptivos justamente para paliar estos síntomas. Estábamos viendo una foto que, bueno, Agustina nos puso, que era subdérmico, uno de los métodos anticonceptivos. De los métodos anticonceptivos. ¿Cómo es eso? Bueno, viste, habrás escuchado, recién hablábamos de que se clasifican de corta duración o de larga duración. El implante subdérmico, o conocido como chip, es uno de los métodos de larga duración. ¿Qué es el implante? Es un dispositivo que mide aproximadamente 4 centímetros y que se coloca en el brazo en forma subdérmica. Dura 3 años, eso es, o sea, tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas primero, es un método de larga duración, que dura 3 años, que se utiliza en pacientes jóvenes, o sea, cualquier edad se puede implementar, pero muchas veces, ¿viste esto de, una de las consultas frecuentes es, no quiero tomar las pastillas porque me olvido? O salgo y si tomo alcohol me olvido de tomarla. Entonces muchas veces los ginecólogos lo que hacemos es elegir esto, el implante subdérmico en estas pacientes donde vemos esta situación. Y en el tema del DIU, ¿hay distintas, no sé si decirte calidades, tipos? Hay distintos tipos. Estos se llaman dispositivos intrauterinos o SIU, que son los que tienen cobre o los que tienen hormonas, y a su vez, dentro de las hormonas tienen distintas dosis de hormonas. Por eso, justamente vamos a elegir, de acuerdo a la situación, uno u otro. Bien. Una de las preguntas o de lo que se me ocurría era si la mujer tiene que tomar un antibiótico, si está enferma, ¿qué pasa? ¿Pierde el efecto si es pastilla, en el caso de que sea pastilla o subdérmico? Disminuye la eficacia. En el subdérmico no, en los anticonceptivos orales. Por eso es importante y siempre hacemos hincapié en cuáles son las situaciones que disminuyen la eficacia de un anticonceptivo oral. Lo que es cuadros de gastroenteritis, vómitos y diarrea, la toma de antibióticos o el olvido de la pastilla. Siempre las pastillas tienen un margen que puede variar entre 12 y 24 horas, pero eso va a depender del tipo de hormona que tenga el anticonceptivo. Y estas son las situaciones que disminuyen la eficacia de estos. ¿Y puede causar dolor de cabeza? Viste que están estos efectos indeseados que vos nombraste. Bueno, las cefaleas, sí, así como, o sea, ¿qué pueden producir? Pueden producir náuseas, pueden producir vómitos, dolor abdominal, cefaleas. Sí, es uno de los efectos indeseados que pueden provocar el anticonceptivo. El anticonceptivo hormonal, los no hormonales es raro que produzcan esto. Y llegada me engancho otra vez con el tema del climaterio y demás, la mujer que por allí que menstrua cada tanto tiempo, como vos decías. ¿Se puede hacer una evaluación de laboratorio como para saber si sus hormonas, cómo están trabajando? Sí, justamente. Así como hablamos de que los beneficios no contraceptivos de estos métodos era regularizar el ciclo, antes de indicar lo que vamos a hacer generalmente es pedir un perfil hormonal. O sea, que es un laboratorio de sangre, que se le explica a la paciente en qué condiciones debe ser extraída la sangre, o el médico ginecólogo o el bioquímico le explica, sí. Que también es importante, y eso lo hablamos en la otra charla,
que no solo con un dosaje de hormonas es definitivo. Generalmente se pide un segundo dosaje con un lapso de 6 a 8 semanas, justamente para certificar si hay un problema hormonal. El tema de las inyecciones, en una época se hablaba mucho del tema de las inyecciones, ¿se siguen usando? Se usan pero menos. Hubo problemas en cuanto a, los laboratorios, a conseguirlas o no. Son hormonas y vienen la inyección mensual y la trimestral. ¿Qué pasa? Como todo anticonceptivo tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la comodidad. Justamente vos vas el primer día del ciclo, te aplicás una vez al mes, todo en esa fecha, siempre se repite la misma fecha, entonces es cómodo, es práctico. Pero también tiene desventajas. Al ser justamente un inyectable que esa hormona se va metabolizando, lo que pasa es que a medida que pasan los días, generalmente disminuye la eficacia anticonceptiva y puede traer irregularidades en el ciclo menstrual. Generalmente se adelanta la menstruación. ¿Qué pasa con una mujer que tiene un cáncer de mamas? ¿Tiene que dejar de tomar o de usar métodos anticonceptivos? Los hormonales, sí. Viste que hablamos de contraindicaciones. Recién vos hiciste referencia a cuándo están contraindicados. Siempre hablamos de anticonceptivos, cada tipo de anticonceptivo tiene una contraindicación. Pero cuando hablamos de los hormonales, hay contraindicaciones. Los cánceres que son hormonodependientes, y uno de ellos es el cáncer de mama, es contraindicación para dárselo. Pero hay otras contraindicaciones. Por ejemplo, paciente diabética. ¿Toda diabética está contraindicada una pastilla anticonceptiva? No. Uno por supuesto que lo evalúa, metabólicamente cómo está esa paciente. Pero si una paciente diabética hace más de 20 años que tiene diagnóstico de diabetes, o que tiene las complicaciones de la diabetes en cuanto a la parte de vascular, vasculopatía, retinopatía, compromiso del sistema renal, esos sí son contraindicaciones para utilizar. Por ejemplo, la paciente hipertensa, lo mismo, si está controlada o si no está controlada. Pacientes que tienen, los anticonceptivos se metabolizan en el hígado, entonces pacientes con cirrosis o con determinadas enfermedades en el hígado sí tienen contraindicado. Pacientes con migraña, la famosa migraña. Viste que a nosotros nos pasa que por ahí vienen al consultorio y nos dicen, tenemos migraña. Y ahí está lo del trabajo en equipo. Entonces les preguntamos, ¿son migrañas o son cefaleas? Una cefalea tensional que es muy frecuente, por estrés, por contracturas, no es contraindicación para dar un anticonceptivo hormonal. Dentro de las migrañas, que son otro tipo de dolores de cabeza, pulsátil, unilateral, tienen determinadas condiciones que lo evalúa el neurólogo, cuando tienen la famosa aura, migraña con aura, eso sí es contraindicación para dar un anticonceptivo hormonal. Migrañas sin aura, migrañas en pacientes mayores o menores de 35 años, hay que evaluar qué tipo de migraña tiene para ver si tiene contraindicado o no el anticonceptivo oral. Y volviendo al DIU o al CIU, ¿cuánta duración tiene eso también? Bien, depende del que, viste que hablamos recién de que había de cobre y que había con hormonas. El de cobre dura entre 5 y 10 años. En cambio, los hormonales va a depender de la dosis que tenga, dura entre 3 y 5 años. Son muy cómodos, son muy eficaces y la idea es, lo colocas y te olvidas de lo que hablamos, de si tenés una gastroenteritis, si tenés vómitos, si tomaste alcohol, esas cosas con estos dispositivos no pasan. Por supuesto que hay que controlarlos. No es que uno se coloca el DIU y se olvida, no. Están justamente los controles que dependen, de cuándo se aplicó el DIU y eso, generalmente se empiezan, primero es semestral y después se hace una vez al año. Claro. Y para saber si se ha quedado sin hormonas ese DIU, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sabe? ¿Por la duración? La duración. ¿Tiempo? Tiene un vencimiento. Tiene un vencimiento. Por eso, justamente, por eso siempre decimos, bueno, a ver, este DIU dura 5 años, este DIU dura 3 o dura 10. Siempre le damos... viene un cartoncito con el DIU, entonces así la paciente lo guarda como su documento para saber fecha de vencimiento del método. Sí. Bueno, Lucrecia, estás trabajando en la clínica, en los consultorios Vélez Arfiel. ¿Estás muy cómoda ahí? Muy cómoda, la verdad que muy cómoda, sí. ¿Te gusta tu lugar? Sí.
me encanta. Tu me consultorio. encanta mi consultorio y el equipo que me acompaña. Sí. Y déjame saludar a Sí. Sonia y a Germán, que son los Eso. secretarios que valen oro. Justamente nuestra mano derecha son los secretarios. Claro. Y ellos, sí, la verdad que se pasan, la verdad que son excelentes. Estamos en Vélez Sarsfield 1921. Eso, Sí. qué importante. Bueno, ¿y qué días atendés, Lucrecia? Atiendo de lunes a jueves. Ajá. Lunes, martes y jueves a la mañana y miércoles a la tarde. Bien. Bueno, gracias por venir. Un feriado, te hemos hecho venir, ponerte linda, maquillarte. Le agradecemos a Lucy que te maquilló. La maquilladora personal. Seguro. Sí, totalmente. Para venir al programa. Así Un placer, que, siempre. bueno, Siempre, Dori, un siempre placer. muy clara, muy específica, que eso es lo interesante para el televidente.